En el nivel 1 vimos que el término más importante es un sustantivo, al igual como también nos enseña la importancia de lo que es cuantificar en el idioma inglés. Pero ahora el nivel 2 tiene un enfoque un poco diferente. Mientras todavía estamos viendo la secuencia de expresar cantidades, ahora en esta unidad, Unit 4, comenzamos a ver el uso de los adjetivos. Primero tenemos que ver qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que describe o califica a algo más. Ese algo más normalmente es un sustantivo. Por eso tenemos que saber previamente qué es un sustantivo y cuál es su uso. Pero ya lo sabemos: persona, lugar, animal, cosa o idea. Ahora, un adjetivo tiene que tener mucha atención. Porque si recordamos, hemos visto en el pasado que el idioma inglés, a diferencia del español, es muy detallado, especialmente cuando estamos hablando de los sustantivos. Eso me dice que tengo que describir un sustantivo lo más que me sea posible. De esa manera, yo estoy expresando una idea completa y muy detallada. Esa es la idea detrás de un adjetivo: darme más información o detalle de algún objeto o de alguna persona, lugar, animal, cosa o idea. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que en el idioma español estamos acostumbrados a que todos los adjetivos se pueden pluralizar. Por ejemplo, decimos las manzanas rojas. En esta frase sencilla, las manzanas rojas, tenemos tres partes gramáticas. Las siendo artículo, manzanas sustantivo y rojas adjetivo. Si observamos aquí, tenemos la pluralización de las tres palabras. Tenemos el artículo plural, tenemos el sustantivo y también el adjetivo. Pero esto no puede suceder en inglés. ¿Por qué no puede suceder esto en inglés? Porque tenemos que recordar que en el idioma inglés las únicas palabras que es posible pluralizar y expresar en singular y plural son los sustantivos. Los sustantivos específicamente son las únicas palabras que se pueden pluralizar. Por eso es que tenemos las reglas de pluralización de los sustantivos regulares y también tenemos las listas que hemos visto de los plurales irregulares que no siguen esas reglas. Entonces, si yo quiero hacer una traducción adecuada de alguna oración de español a inglés, siempre tengo que considerar que aunque en el idioma español tengo una pluralización, como esto que tengo marcado con rojo aquí de cada palabra, eso no puede existir en inglés a menos que esa palabra tenga una clasificación gramatical como un sustantivo. Ya que no es posible pluralizar el artículo y aparte ya sé que en inglés las se dice da, eso es lo que voy a poner. Manzanas es mi sustantivo, ese sí lo puedo pluralizar. Es regular porque no viene en la lista de los plurales irregulares, por eso lo sé, así que le aplico reglas de pluralización. Quedaría como apples. Y por último, rojas. Aquí es donde hay que tener cuidado porque aquí es donde quisieran poner reds. Pero tengan mucho cuidado porque como esto es un adjetivo, esto no puede existir. Así que se queda como red. Ahí tenemos nuestra traducción. The apples red. Pero no sé si ahorita que lo están viendo o escuchando, algo aparente estar mal. The apples red. Algo está mal, no suena bien. ¿Por qué no suena bien? Primero hay que ver algo. Muchos maestros de inglés, los que no saben nada de inglés, solamente más que lo hablan más o menos o piensan que lo hablan o dicen que son maestros, les dicen que el inglés y el español son al revés el uno del otro. Esto es una mentira. El inglés y el español no son al revés, simplemente cada uno tiene su propio formato. Pero coincide justo que palabra por palabra de inglés a español se debe de realizar siempre una traducción, tomando en cuenta una excepción. Y eso es las descripciones, que son los adjetivos, es lo que hacen los adjetivos, describir. En inglés siempre vamos a describir primero algo y después vamos a expresar de qué algo estamos hablando. Así que en este caso, red
que es el color rojo, y lo pongo yo también de una vez con ese color aquí para que pueda sobresalir. Yo puedo apreciar que esa es mi descripción. ¿Qué describe? Describe a las manzanas, estas manzanas de aquí. Así que en inglés primero siempre va la descripción que me dice que esto lo voy a acomodar ya no en el mismo lugar, sino aquí. The red apples. Y si vemos, ahora sí suena como si estuviera bien. Y eso es porque la armonía del idioma inglés se interrumpe cuando hacemos un desorden gramatical, pero ya una vez que está acomodado, ese es el clic que nos dice, ah, ya suena bien, the red apples. Ah, sí, suena bien, suena bonito. Entonces es correcto, es porque tenemos ese entrenamiento auditivo y sabemos que la armonía de la oración es correcta o incorrecta por instinto. Pero lo que quiero que saquemos de esta explicación es que hay que cambiar el orden solamente cuando estemos hablando de una descripción. De lo contrario, si no están describiendo algo, jamás cambien el orden, siempre dejen su oración palabra por palabra de español a inglés y les va a dar una traducción adecuada. La única excepción es aquí, cuando realizamos las descripciones y usamos un adjetivo con un sustantivo. De lo contrario, lo dejan en paz. Pero esto no es todo de los adjetivos. Esto tiene más información, más rollo. Vamos a ver esa información. Estamos comenzando lo que es el contenido de la unidad 4, llamada Adjectives o adjetivos. Y para que vayan conmigo al par del libro, si lo tienen a la mano, voy en la página 36 donde se presenta esta pirámide. Esta pirámide es muy importante y van a ocupar tomar muchas notas sobre esto. Así que por favor tengan a la mano lápiz, su libro, para que puedan ir siguiendo las notas como lo voy dictando. Algo que tiene que resaltar aquí inmediatamente cuando ven esta imagen es que tenemos dos palabras gigantescas. Primero tenemos determiner y después tenemos noun. Determiner es un determinador y noun es sustantivo. En unas clases atrás empezamos a ver lo que eran los determinadores. Lo vimos cuando empezamos a ver los demostrativos. Muy importante que tomemos en cuenta cuál es el propósito de un determinador. Bien, un determinador determina precisamente la cantidad de un sustantivo de manera directa o indirecta. A lo que esto se refiere es que un determinador me va a dar singular, me va a dar plural, me va a dar una cantidad aproximada, exagerada, no lo sé, pero me va a dar algo que por lo menos me vaya a poner en un lado del espectro de singular y plural. Ya hemos visto algunos determiners, pero ahorita vamos a comenzar a ver cuáles son todos en total. Muy importante que veamos aquí. Un determinador puede ser cualquier palabra o cualquier familia de palabras que nos determine la cantidad de un sustantivo. Lo que me indica esta pirámide es que para formar una frase corta o hablar de un sustantivo, tengo que tener por lo menos dos elementos, que son el determinador, determiner, y un sustantivo. Esto que va en medio son los adjetivos que ahorita los voy a repasar para que veamos qué significa esto. Sin embargo, estos dos elementos, sustantivo y determinador, son obligatorios en cualquier frase. No puede faltar el determinador si se encuentra presente un sustantivo y viceversa. No puede haber determinadores solos a menos que haya un sustantivo. Así que, ¿qué son los determiners? Recuerda que mencioné algo muy importante y eso es que los determinadores son cualquier familia o grupo gramatical que vaya a expresar la cantidad de un sustantivo. Y ya hemos visto varios de estos grupos. Los primeros que vimos fueron los artículos. Tenemos aquí articles como nuestro primer grupo de determinadores. Eso me dice que todos los artículos a, an y da son determinadores y por lo cual se pueden utilizar antes de cualquier sustantivo.
Pero no solo puedes usar un artículo y no solamente esas palabras nos sirven como determinadores. También los dueños nos expresan cantidad, porque si recordamos cuando vimos esa lección de los pronombres posesivos y adjetivos posesivos, tenemos que recordar que esas listas no se expresan singular y plural, complementan sea lo que sea la cantidad del sustantivo. Así que solamente podemos usar un grupo de estos dueños como determinadores, porque ambos grupos, dueños ricos y dueños pobres, no requieren de un sustantivo. El único que requiere de un sustantivo son los dueños ricos, que estos los conoces también como possessive adjectives. Esa es nuestra segunda lista de determiners. Así que my, your, his, her, their, our, its serían también determinadores. Eso me dice que también esos pueden ir antes de un sustantivo. Y ya lo habíamos visto. ¿Qué más es un determiner? Las cifras. Cualquier cifra o número, numbers, cualquier cifra o número que me vaya a dar lo que es alguna cantidad exacta es lo que va a determinar mi sustantivo. Aparte de las cifras, también hemos visto dos temas más que califican bajo este sistema de los determinadores. El otro grupo de los determiners que hemos visto son las palabras cuantitativas. Y estas, conocidas en inglés como quantifiers, son las más recientes que hemos estado estudiando. Son muchos términos, hay que recordar eso. Pero las palabras cuantitativas también me dan una idea, aunque no sea exacta, de cantidad, pero por lo menos me ponen el espectro de mayoría o minoría. Cualquiera de esas palabras las podemos utilizar. Y lo más reciente que hemos visto como determiners son los demostrativos, demonstratives, demostrativos o demonstratives. Y eso es porque ahí sí podemos ver su clasificación de singular y plural. Así que cualquiera de estas clasificaciones o cualquiera de estas familias va a servir como un determinador. Eso me dice que yo tengo toda la libertad de usar estas antes de un sustantivo. Ahora, si no uso una de estas palabras antes de un sustantivo, ¿mi oración sigue estando bien o mi frase sigue estando bien? No, no lo estaría jamás. Recuerda que ese es el concepto más importante de todo el idioma inglés, que en el idioma inglés es extremadamente importante expresar cantidades. Así que o va un determinador, el que tú escojas o el que vaya mejor con lo que tú quieres decir, o no pongas nada, porque va a estar todo mal. Siempre tiene que haber un determinador. Y esto por el momento son las... Y estas categorías son por el momento las 5 familias gramaticales que representan el determinador. Así que podemos pensarlo como que el determinador es la clasificación de todo esto, pero aparte de ello tenemos unas familias pequeñas dentro de esta familia grande que se conoce como los determinadores. Esto nos ayuda a saber que está bien mi sustantivo y que está expresado de la manera adecuada. Ahora que ya hemos visto qué son los determiners y cuál es su propósito, vamos a avanzar a explorar lo que es la pirámide que se encuentra aquí en el centro de la página. Y para si van siguiendo conmigo, estoy en la página 36 del libro para que podamos ir siguiendo. Y les recuerdo, van a ocupar tomar muchas notas aquí. Les voy a ir dando la traducción de todos los términos por si necesitan hacerle pausa al video y prepararse para tener un lápiz a la mano y poder añadir sus notas correspondientes al libro. Es muy importante que ahorita que acabamos de ver los determiners, pongan esas familias que les di aquí, justo aquí abajo. Si gustan con unas ramas, ya saben cómo pongo yo en los diagramas en el pizarrón. Pónganlo de tal manera que aquí justo esté esa información, aquí venga articles, quantifiers, todo eso necesita estar aquí en esta parte para que no se les olvide, porque esta hoja la vamos a usar de referencia en muchísimas lecciones que vienen más adelante en este libro. Avanzando, vamos a ver
¿Por qué hay una pirámide si nada más puede haber secciones o una lista? La razón por la que yo escogí utilizar una pirámide es porque todo esto, cada escalón de la pirámide que vemos es una categoría de un adjetivo o es una categoría de los adjetivos. Por ejemplo, la primer categoría que está aquí en la cima es opinion, que es precisamente igual que en español se escribe, opinión. Todo lo que ustedes puedan clasificar como una descripción que es opinión personal, eso es lo primero que vamos a decir o expresar. La razón por la que existe una pirámide es porque es muy fácil utilizar los adjetivos cuando solamente estás usando un adjetivo o una descripción. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si estás hablando de una persona y a alguien que no has visto mucho tiempo, un sobrino, una sobrina, no sé, y usas más de un adjetivo para describirlo? Por ejemplo, mira qué bella, grande y joven eres. Y si vemos ahí, tenemos tres adjetivos que acabo de usar: grande, bella y joven. Entonces, bella es una palabra que se clasifica como opinión. ¿Por qué? Porque la belleza realmente depende de la persona a quien lo esté apreciando. Puede que unas personas piensen que algo es bonito, guapo, una persona igual, pero otras personas igual y pensarían que eso es feo o es desagradable. Así que la opinión es lo primero. Después, en ese ejemplo que utilicé grande. Y si vemos, este es el segundo o esta es la segunda categoría que yo tengo aquí presente en mi pirámide, que es tamaño. Se dice size. Así que cualquier palabra que exprese tamaño, lo voy a poner de tal manera en ese orden. Primero expreso opinión, después puedo expresar un adjetivo con tamaño. Después puedo expresar un adjetivo con edad, que ese es el tercer escalón que viene aquí en la pirámide. La edad, age se pronuncia. Y me voy a regresar un poco para que veamos el vocabulario que viene justo después de cada nombre de las categorías. Lo que es la primer categoría de opinion, abajo tiene la palabra pretty, que pretty significa bonita o bonito. Pero en inglés este es un adjetivo que se utilizaría casi siempre para una mujer. Es un término femenino. El que sigue con size, tamaño, tenemos big, big es grande, y 5 inch es de 5 pulgadas. Por cierto, me van a preguntar, Carmen, ¿por qué hay un guión ahí? O Carmen, ¿por qué hay tantas categorías? Cada una de las categorías tiene maña. Lo que voy a hacer es dedicarle una sección a cada una de las categorías de adjetivos, porque cada una tiene diferentes maneras de expresar lo que es cada término o expresar que esas palabras son descripciones, porque algunas palabras pueden ser verbos o descripciones o pueden ser sustantivos, ahí puede variar mucho. Entonces, por ese motivo es que tenemos que dedicarle una sección a cada una de las categorías de los adjetivos. Avanzando a edad o age, tenemos la palabra young, que es joven, old, viejo, y 5-year-old, que es de 5 años de edad. Cualquiera de estas palabras de vocabulario son solamente ejemplos que les dice que no necesariamente tienen que dar años o meses o días. Si ven palabras más genéricas como viejo, joven, antiguo, anticuado, todas esas palabras de vocabulario caben bajo esta categoría. Recuerden que estos simplemente son ejemplos. El que sigue, number 4, tenemos aquí shape. Shape significa figura o forma. Aquí las palabras de vocabulario que tenemos son square. Square significa cuadrado. Y esto viene en la sección justo adelantito con este vocabulario, no se preocupen. Sigue round, que round es redondo. Y después tenemos regular, que es regular, cuando una figura es regular. Sigue color. Color o color, igual que en español, cualquier color o sombra de colores. Aquí tengo de ejemplos red, green, orange, blue, purple y finalmente dark, que dark es una sombra.
Los colores que hemos visto son red, rojo, green, verde, orange, naranja o anaranjado, blue es azul, purple, morado y dark significa oscuro u obscuro. Y les recuerdo, estos solo son ejemplos, realmente no tienen que poner la traducción si no quieren de los ejemplos, porque vienen muchas palabras de vocabulario para complementar cada sección de adjetivos más adelante. Después tenemos aquí origin. Origin es origen, que normalmente se refiere a la nacionalidad o procedencia de alguna persona. Tenemos aquí como ejemplos American, Scottish, European, Latin y Southern. American, americano en referencia a estadounidense, no del continente americano. Scottish, escocés. European, europeo. Latin, latino. Y si vemos ahí ese sonido que produce, es porque tenemos esta combinación de cuando una palabra tiene la letra T o doble T y termina con N y nos da esa T el sonido glotal, Latin. Después tenemos Southern. Southern es sureño o de acuerdo a la o sud y de donde sea el continente o la región de la persona o del objeto. Sigue texture. Texture, igual tenemos aquí combinación T-U-R-E, que esto es de las reglas de pronunciación, que es el sonido de ch. Tenemos aquí las palabras, texture, por cierto, perdón, es textura. Después tenemos aquí como ejemplo soft, que significa suave. Rough, si vemos esa palabra termina en GH, GH final da sonido de F. Rough es duro. Slick significa liso. Slippery, resbaloso. Coarse, coarse significa grueso. Thick también es grueso y thin, delgado. Pattern, pattern significa patrón. Un patrón de tela o como un patrón repetitivo que vemos mucho en prendas de vestir. No se refiere a un patrón de un jefe, por ejemplo. Aquí como ejemplo tenemos las palabras stripped, que significa de rayas o rayado, polka dotted, que significa de bolitas, floral, floral, geometric, geométrico y star, de estrella. Después sigue la palabra material, que es material, o sea, de qué está hecho algún objeto. Y tenemos aquí wool, que significa lana, wooden, hecho de madera, metal, hecho de metal, cotton, de algodón, fabric, es otra palabra para decir tela, silk, seda, silver, plata y por último tenemos aquí copper, que copper es cobre. Y por cierto, algunas versiones del libro tienen un error con la palabra copper, la tiene escrita con doble O y una P. Si ese es el caso, corríjanlo por favor, que quede como lo tengo aquí en la pantalla, escrito con C-O-P-P-E-R. Después tenemos purpose, que significa propósito. Esto es uno muy interesante porque en esta categoría se presentan verbos. Los verbos o acciones representan el propósito de algo y es algo que usamos muy a menudo, así que casi siempre, en la mayoría de veces que tengamos que expresar el propósito de algún objeto, lo vamos a poner con un verbo y ese verbo tiene que terminar en ing. Así que vamos a ver el ejemplo de lo que tenemos aquí abajo en el vocabulario. Tenemos primero cooking. Cooking es cocinando, pero también se puede usar, por ejemplo, para decir a cooking stove, una estufa para cocinar, también así igual. Washing, esta es una más común, por ejemplo, washing machine. Washing es de lavar y machine siendo sustantivo máquina. Así que washing machine es una lavadora. Talking, por ejemplo, sería talking parrot, un loro que habla o un loro parlanchín. También tenemos writing
o running, que usamos con los zapatos, running shoes, por ejemplo, zapatos para correr. Cleaning y sweeping también, que cleaning es limpiando y sweeping es barriendo. Entonces, vamos a ver, ya vimos todo el vocabulario. ¿Por qué está en pirámide? Ok. Cuando tienen adjetivos, tienen que acomodarlos de acuerdo al orden en que se presenten aquí. Ahora, esta pirámide es de mi método, es del método Noriega, pero van a variar las categorías o el orden de las categorías. Unas pirámides tienen menos categorías, creo que la mía es la que tiene más categorías de hecho de todas o de todos los sistemas porque lo tengo muy bien organizado, pero depende del maestro quién se los vaya a enseñar. Sin embargo, el inglés no es depende del maestro, es algo fijo, o sea que tienen que usar esta guía. Si ustedes quieren hacer un ejemplo de una traducción, cuando lo pongan en español, fíjense primero, ok, estoy expresando ahorita opinión y después voy a poner, no sé, el color, si ven, y después el material. No es que expresen un adjetivo de cada uno, sino que sea lo que sea, sean 2, 3 o 5, no importa, los pongan en el orden adecuado. Bien, digamos que ahora están a punto de formar una oración y me dicen, oye Carmen, pero esta pirámide es como que muy técnica, es mucha información, jamás me voy a acordar del orden en el que va cada categoría. Bueno, ahí es donde tenemos que observar algo. Sí se tienen que ir aprendiendo el orden. Con el tiempo va a ser muy natural. Van a decir, oye, este orden, o sea, suena mal, porque si acomodan los adjetivos de una manera equivocada o fuera del orden que pide la pirámide de categorías, su oración sí va a sonar extraña. Ustedes mismos lo van a sentir inmediatamente, como que algo dije mal. Gramaticalmente va a estar bien, pero el orden de los adjetivos es lo que va a ser incorrecto. Ahora, aquí estas primeras 3 categorías que están en la cima, que es lo primerito que deben de expresar siempre si es que tienen un adjetivo así, con estas no hay tanto problema de que cambien o intercambien qué se usa cuándo. O sea que pueden decir primero age, edad, y después la opinión. Por ejemplo, es una chica joven y bonita. ¿Sí ven? O she is a young, pretty girl. Y de hecho hasta eso suena extraño, ¿eh? She is a pretty young girl. Así que, si ven, sí suena diferente. She is a young, pretty girl. She is a pretty young girl. ¿Sí ven? Sí suenan diferente. La opinión siempre debe de ir primero. Luego lo van a sentir, lo van a notar. Algo suena mal. Pero en fin, con estos 3 como quiera, no hay tanto problema de que cambien opinión por tamaño o tamaño por edad, pero solo con estos 3. Lo más abajo que vayan avanzando en la pirámide, lo más difícil que es intercambiarlos. Por ejemplo, ahí ya no podrían expresar primero el origen y después la opinión del objeto. Ahí eso sí sería imposible. Muy importante que siempre recuerden expresar el propósito, material o patrón hasta el final si es que van a expresar ese tipo de ideas o ese tipo de adjetivos. Y por eso es que tenemos los determinadores y por eso es que también tenemos el orden de los adjetivos antes de un sustantivo. En resumen, lo que dice esta pirámide es que para formar una frase tienen que seguir este orden: determinador, después un adjetivo en este orden y por último su sustantivo. Eso es lo que me dice esta pirámide. No olviden tomar notas, por favor, porque esta tabla es lo más importante de los adjetivos por recordar y de saber. Así que recuerden que no avancen hasta que empiecen a familiarizarse con el orden para que tengan, pues más que nada, la información más precisa. Con esto terminamos de ver cómo funciona la pirámide. Vamos a avanzar a lo que sigue ahora. ¿Por qué se llama esta sección la muerte de la palabra de? Primero que nada es porque cada que alguien piensa en de, si no es su idioma natal el inglés,
inmediatamente quiere decir, de se dice off. Y ese es el problema. De hecho, la palabra off es la más detestada por mí personalmente porque siempre se quiere traducir por mis alumnos como off, aunque nada que ver o aunque ya sepan que el término ya lo incluye, forzosamente quieren ponerle ese off, que no es correcto. Aquí es una de esas situaciones. Tenemos que ver algo. En español tenemos la palabra de, la cual tiene un uso bastante dinámico que se puede usar para expresar posesión y descripción. En el nivel 1 ya vimos que el equivalente de la palabra de en inglés es un apóstrofe s después de cualquier nombre propio y de esa manera estamos expresando posesión. Pero cuando estamos hablando de descripciones, la palabra de se debe de eliminar por completo de la oración al momento de hacer una traducción. Ahora, recuerden, se va a eliminar de cada que estemos hablando de una descripción. Si no, déjenlo en paz o chequen si es un quantifier o si es un dueño o qué para que vean qué regla le va a aplicar. Tenemos aquí de ejemplo en nuestro libro y aquí en la pantalla la oración el pastel es de chocolate. Si yo les digo vamos a traducir esto, ok, me van a poner el da pastel cake es is de of chocolate chocolate. Y dicen, mira, qué bonito, ya está mi traducción palabra por palabra. Pero no, señoras y señores, no. Eso no puede ser posible. ¿Por qué motivo? Porque aquí hay un adjetivo, hay descripciones. ¿Cuál es el adjetivo que está presente aquí? Tenemos la palabra chocolate. Chocolate es mi adjetivo. Eso es lo que yo quiero asegurarme de que venga siempre antes del sustantivo. ¿Pero hay un sustantivo en toda esta frase? Sí, sí lo hay, que es pastel. Pastel es mi sustantivo, lo cual lo voy a poner con otro color para que sepamos que son dos objetos totalmente diferentes. Y ya sabemos que el amarillo es mi adjetivo y en inglés siempre describimos primero antes de decir de qué estamos hablando, lo cual me hace esta traducción inválida. Entonces, ¿cómo es que sí vamos a traducir esta oración? Vamos a ver. Primero, el artículo, porque ya sabemos por la pirámide que primero va un determinador. Y aquí hay un determinador, es el. Y lo pongo igual, con otro color, porque queremos que se resalte. Ahora, aquí, traducción. Primero va el determinador. Primero determinador, da. Pastel, cake, no, porque ese es el sustantivo. Acuérdense, la pirámide dice que el patrón por seguir es determinador, que ya lo pusimos. Sigue adjetivo, que no lo hemos puesto y sabemos que es chocolate o chocolate. Y por último, nuestra pirámide nos dice que ahora ya pongamos el sustantivo, lo cual sabemos que es pastel, que en inglés se dice cake, y eso es nuestra traducción. Y es una traducción literal, tal cual, palabra por palabra, solo que hay que recordar que se respete el orden de una oración en inglés. Eso es lo único. Siempre tienen que recordar eso. El patrón de la pirámide es primordial que lo tengan muy presente porque va a servir para todo y si ven nos ayuda a ver por qué se eliminaron estas dos palabras de español, por qué no se hizo su traducción, pues porque no eran necesarias. Tenemos sustantivo, tenemos adjetivo y acomodamos estas palabras para que cumplan con las reglas del orden del idioma inglés. Ya que están acomodadas, ya está lista nuestra traducción. Por eso es que cambia todo por completo. Recuerda, ya habíamos explicado hace un momento también, o hace unos minutos atrás, que no es posible pluralizar ningún adjetivo en inglés por no ser sustantivos.
No vayas a olvidar eso, por favor. Todo esto que estoy explicando ahorita se encuentra en la página 37 de tu libro, por si gustas ahí checar. Tenemos igual los mismos ejemplos, pero lo más importante es que comprendas este patrón, la idea de los determinadores también, y que tienes que seguir el orden de una frase. Y con esto, que no se te olvide, vas a estar bien. Si vemos, no es algo tan difícil, pero es algo que definitivamente requiere de mucha práctica y concentración. Así que eso es todo por esta clase. Con esto vamos terminando para que puedas estudiar lo que tienes que estudiar ahorita para esta sección específicamente de la unidad. Es la pirámide y el orden de las categorías. No avances hasta que ya estés familiarizado con esas categorías, porque lo que sigue es ver cada categoría de manera individual. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Pero espera, antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar clic en me gusta y prender las notificaciones para recibir más clases como esta. Tu apoyo es muy importante.